El grupo no tiene ninguna duda sobre lo que es la deportación, cómo funciona. Las compañeras nos hablaron de un acuerdo de readmisión. Nos dijeron cuándo se aplica el acuerdo de readmisión. Entonces, una vez que las personas han sido deportadas, que los niños no se deportan. Ningún niño que venga en caravana migrante y que venga con en una situación en la que no tenga documentos, ya sea venga solo o acompañado, a los menores de edad no se les va a deportar. El procedimiento que se les da a ellos es el que ya vimos, de retorno asistido. Los niños que vengan en caravanas migrantes y que no se les va deportados. Los adultos, los niños y adolescentes menores de 18 deportados son retornados, entonces para ellos no aplica. Nosotros ingresamos de manera ilegal al país y se nos va a deportar. Podemos tener una sanción para acceso restringido, es decir, no vamos a poder ingresar mexicano por un periodo de 1 a, si es la primera vez que nos detectan. ¿Sí? Entonces, repito, si es la primera vez que nos detectan, entonces el periodo de restricción va de 1 a 5 años. Si somos reincidentes, a 10 años. Tenemos una conducta delictiva, aunque no sean delitos graves, porque si son delitos graves, pues nos van a juzgar y vamos a quedarnos aquí un tiempo. Pero si no es un delito grave, o si es constante esta conducta delictiva, entonces nuestro periodo de restricción sería de 5 a 20 años. Y si ponemos en riesgo la seguridad pública o la nación, o la seguridad pública o el Estado, nuestro periodo de restricción será permanente, es decir, no podremos regresar definitivamente a territorio mexicano. Para eso es el acuerdo de readmisión, es decir, si una persona que es a territorio mexicano se ve obligada a regresar o requiere regresar a México antes del periodo establecido como periodo de restricción, entonces tendremos tenemos que hacer una solicitud para ingresar nuevamente a territorio mexicano y lo haríamos mediante el acuerdo de readmisión. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, en México fue deportado, es su primera vez, su periodo de restricción fue de 3 años. Durante 3 años no puede permanecer en territorio mexicano. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tiene una novia y se quiere casar. ¿Puede pedir una readmisión para poder venir a casarse? No. No, porque no es una situación urgente, una situación necesaria realmente, entonces va a tener que esperar para casarse en México a que venza su periodo. Pero si el mismo Javier Nolasco se casó en México, lo deportaron y tiene un hijo que está gravemente enfermo, ¿puede firmar un acuerdo de readmisión? Sí, puede firmar un acuerdo de readmisión. El Estado daría la posibilidad de firmar un acuerdo de readmisión en favor del... Tiene que ser un caso de necesidad de salud, ya sea de necesidad jurídica o de algún otro tipo de situación urgente. O la de mi primo, de mi amigo de la infancia. Esas circunstancias no van a justificar un ingreso mexicano o nacional antes del periodo de cumplir el periodo de restricción. El acuerdo de readmisión se va a solicitar ante el consulado o la embajada de México en el país en el que nos encontramos. Vamos a solicitar al consulado, el consulado le va a notificar a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México va a comunicarlo al Instituto Nacional de Migración. ¿Por qué triangulamos y no directamente al Instituto Nacional de Migración? Porque las embajadas y los consulados dependen de la Secretaría de Relaciones Exteriores y no de la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Relaciones Exteriores a su vez le notifica al Instituto Nacional de Migración que en su consulado la persona que fue deportada solicita firma de un acuerdo de readmisión, solicita la firma de un acuerdo de readmisión. Esto se debe de resolver a la brevedad posible, considerando que estamos hablando de un caso de urgencia. No estamos hablando de una situación, como les decía, de que se va a casar mi primo, mi hermano, o quien sea. Yo soy indocumentado en México y quiero venir a México a la boda. Eso no justifica un acuerdo de readmisión. Ya porque si no me vaya a engañar y ya teníamos todo listo, pero me deportaron, tampoco justifica la firma de un acuerdo de readmisión. Si mi padre, mi hermano, mi esposa fue víctima de desaparición de persona o desaparición forzada, sí justifica la firma de un acuerdo de readmisión. Si mi familiar, etcétera, está gravemente enfermo, sí justifica un acuerdo de readmisión. La altura de México me beneficia y el país donde yo me encuentro viviendo, la altura me causa estragos en la salud, sí procede un acuerdo. Que hubo un desastre natural, víctimas parece estar mi familiar, amerita la firma de un acuerdo de readmisión. Esto de la readmisión es en cuanto al tema de deportación, ¿verdad? Sí. Ya me deportaron, ya me pusieron un periodo de restricción, pero por alguna circunstancia yo necesito regresar a
antes del periodo de restricción que tengo. Entonces, lo que procede es que solicite la firma de una para que pueda yo ingresar a territorio mexicano antes de cumplir la restricción. Va a haber sanciones administrativas, por ejemplo, 500 días, bueno, ahora 500 o más, se va a sancionar tanto a la persona que contraiga matrimonio con un extranjero, como el extranjero que contraiga matrimonio con una mexicana o mexicano, con la única finalidad de regularizar su condición migratoria en el país. En esta situación de deportación va a haber sanciones. También va a haber sanciones de hasta 1.800 días de salario mínimo o más para aquellas personas que permitan, aquellas embarcaciones que permitan que desembarquen antes de los puntos migratorios personas indocumentadas. Va a haber una sanción de aproximadamente 1.500 y 1.800 días, de 1.800 UMAS, para aquellas personas que permitan que las personas desembarquen antes de puntos migratorios, para evitar la deportación. También va a haber una sanción de hasta 800 UMAS para aquellas personas que impidan el trabajo del Instituto Nacional de Migración y escondan de alguna manera a los indocumentados. Pero las sanciones van de 500, 800 y 1.800 UMAS, depende que determinen. De 800 a 1.200 UMAS para aquellas personas que falsifican documentos para obtener su condición migratoria legal. Pero la sanción se duplica si no solo falsifican, sino que además logran el ingreso. Todas esas son sanciones administrativas, finalmente solo son multas, porque en sí el ingreso irregular es un delito, es una falta administrativa. Por eso se sanciona con la deportación, que tampoco es un castigo propiamente dicho, sino una sanción de carácter administrativo. Lo que quiero que me investiguen es qué va a pasar, cómo son sancionados las personas que se encargan de trasladar o de transportar a personas indocumentadas de un país a otro. En México, ¿cómo se les sanciona a los llamados polleros? Sí, abogada, yo encontré que según por el Código Penal Federal, en el artículo 159, el tráfico de personas migrantes se castiga con 8 a 16 años de prisión y las multas pueden llegar a ser de 5,000 a 15,000 días de salarios mínimos. Y obviamente el aumento de la pena puede variar dependiendo si, por ejemplo, se pone en riesgo la vida o la integridad del migrante, si se utilizó violencia o engaño, si hubo tráfico con menores de edad, y pueden llegar hasta 30 años de prisión. Sí, muy bien. Va variando, o sea, la pena sí se puede aumentar, dependiendo de las circunstancias en particular. ¿Alondra? Sí, encontré un artículo que es del tráfico de indocumentados, habla acerca del artículo del 138 de la Ley General de Población. Establece sanciones para el tráfico de personas. Dentro de ellas es la prisión de 10 a 25 años de multa, de 5,000 a 20,000 días de salario mínimo. También las penas pueden aumentar dependiendo la conducta. De igual manera, quienes pueden ser sancionados son personas quienes por sí o por interpósita persona con propósito de tráfico pretenden llevar a mexicanos o extranjeros. También son las personas quienes introducen sin la documentación correspondiente a una autoridad competente o varios extranjeros a un territorio ajeno. Y también había encontrado acerca de que puede ser extradición en algunos casos y prohibición de entrada a otros países. Bueno, sí. ¿Me podrías repetir el artículo que dijiste? Sí, es el 138 de la Ley General de Población. Es que ya está derogado. Es que la Ley General de Población antes ocupaba, sino en su contenido, estaba todo lo referente a migración. Pero con las reformas que se hicieron en el 2011, sacaron todos los artículos de migración, de deportación, todo, y crearon una ley específica. La Ley de Migración de 2011. Entonces, esta Ley de Migración retomó todos esos artículos, los modificó para crear una propia ley. Por eso te decía que artículo por sanción ya no me sonaba respecto a lo que se había manejado. Y porque además, ese artículo ya estaba derogado, pero quería estar 100% segura. Sí, está derogado. 159 de la Ley de Migración, que nos habla de los delitos. Pues el artículo 159 nos dice que se impondrá pena de 8 a 16 años de prisión y multa de 5,000 a 15,000 días de salario mínimo general, vigente en el Distrito Federal, a quien con propósito de tráfico lleve a una o más personas a internarse en otro país sin la documentación correspondiente con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro,
introduzca sin la documentación correspondiente a uno o varios extranjeros del territorio mexicano con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, o albergue o transporte por el territorio nacional con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria. Ajá, pero entonces ese artículo sí coincide con el que nos dijo Samantha del Código Penal. Según el artículo 367 del Código Penal de la Organización de Estados Americanos, se puede conllevar una sanción de 4 a 8 años de prisión por tráfico de personas o traspaso de inmigrantes de forma ilegal. Ajá, entonces la OEA también lo considera como un delito de carácter internacional, por lo menos a nivel regional. Ya vimos prácticamente todas las condiciones migratorias, ya vimos refugio, ya vimos asilo, ya vimos deportación, en fin, ya tocamos todo lo que se refiere a condición jurídica de los extranjeros. Lo único que nos falta es la protección complementaria. Cuando el solicitante de refugio no puede reunir los requisitos para que se le otorgue el refugio, ¿qué salida tiene? Bueno, obviamente puede solicitar la revisión de la decisión de la autoridad de haber otorgado de no otorgar el refugio, pero sería una cuestión un poquito más complicada. Lo que le importa más que nada a un solicitante de refugio es que no sea devuelto a su país de origen porque teme por su vida, por su libertad y por su integridad. Entonces, ya que me negaron la condición de refugiado, voy a pedir que me otorguen la protección complementaria. La protección complementaria es la protección que la Secretaría de Gobernación otorga al extranjero que no ha sido reconocido como refugiado en los términos de la ley, y consiste básicamente en no devolverlo al territorio del país en donde su vida, su libertad o su integridad se vean amenazada o se encuentre en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. No sé si quedaría claro. Lo único que vamos a obtener con la protección complementaria es que no nos devuelvan. No nos devuelvan y que nos den la residencia permanente. Pero no vamos a obtener los beneficios que tendría un refugiado. ¿Por qué podemos pedir la protección complementaria? Dado que se nos debe de aplicar el principio de no devolución por el temor de la vida, la integridad, la seguridad y la libertad. Entonces, las formas complementarias de protección permiten regularizar la permanencia de personas que no son reconocidas como refugiadas, pero cuyo retorno sería contrario a las obligaciones generales sobre el principio de no devolución contenidas en los diferentes instrumentos de derechos humanos, como es el artículo 22.8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 7º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 3º de la Convención contra la Tortura, y otros tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes, además del artículo 13 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Entonces, en cumplimiento de todos estos artículos, la persona a la que se le ha negado la condición de refugiado puede solicitar la protección complementaria, aunque esta solamente implique la no devolución y, en nuestro caso específico, el otorgamiento de la residencia permanente, mientras subsistan las condiciones de peligro que en el país de donde provenga. En cuanto a la postura que tiene la Corte Interamericana y la protección complementaria, debido a la prohibición de devolución establecida en el artículo 22.8 de la Convención, se determina ofrecer una protección complementaria para extranjeros que no son solicitantes de asilo o refugios, en casos en que su derecho a la vida y la libertad se encuentre amenazada por motivos de tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes, además de aplicar el principio de no devolución exigible por cualquier persona extranjera sobre la que el Estado en cuestión esté ejerciendo autoridad o que se encuentre bajo su control efectivo, con la independencia de que se encuentre en el territorio terrestre, fluvial, marítimo, aéreo o del Estado. Obviamente del Estado al que le va a solicitar, es decir, ustedes están en una embarcación y desde ahí pueden solicitar una embarcación mexicana, una aeronave mexicana, territorio mexicano, mares mexicanos, y pueden pedir la protección complementaria en caso de que les hayan negado el refugio, solamente porque existen riesgos a los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad y a la seguridad de la persona extranjera. También la Corte Interamericana hace notar que lo que sí es necesario es precisar que el temor a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad debe ser real. Es decir, es una consecuencia previsible. Por eso el Estado va a examinar la situación del individuo a fin de verificar y evaluar las circunstancias que menciona la persona y que revelen que puede sufrir un menoscabo en su vida, su libertad en el país al cual se le pretende devolver.
es decir, al de su origen, o que siendo retornada a un tercer país, esa persona corra peligro de ser enviada al lugar donde sufre el riesgo. Si su narrativa es convincente, coherente y puede haber una probable situación de riesgo, se debe de regir el principio de no devolución y otorgarle la protección complementaria, dado que no amerita la condición de refugiado. Bueno, quiero aclarar, el hecho de que se le niegue el refugio no quiere decir que la vamos a deportar y que la vamos a devolver. Simplemente se queda sin la protección. Puede quedarse en el país, pero se va a quedar en el país como visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, porque no tiene una oferta de trabajo. Entonces se va a quedar como visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. Lo que quiere decir que si su país de origen lo requiere en cualquier momento, se tendría que entregar. Más si se ha firmado un acuerdo de extradición, se va a tener que devolver o retornar a su país. No es entonces que se le niegue el refugio y que se le diga vete, a ver cómo le haces, pero búscale por otro lado. No. Se le niegue el refugio y se le dice te puedes quedar con la condición permanente básica, que es la de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, en el entendido de que si el Estado requiere su entrega y justifica la petición de extradición, pues lo vamos a tener que devolver. Por eso la persona puede solicitar la protección complementaria, para que quede asegurado el principio de no devolución. Ahora, complementando con lo de la deportación, la autoridad también puede otorgar visas humanitarias, que no es lo mismo que visitante por razones humanitarias. Las visas humanitarias no se regulan igualmente en todos los estados o en todos los países. La Corte Interamericana ha constatado que en algunos países de la región existe la figura que contempla un tipo de protección a la que se le da al asilado y al refugiado. Esta sí que para evitar el riesgo en el que se pondría su vida. Entonces otorga una situación similar a la protección complementaria. Para nosotros en México es protección complementaria. Para otros países puede ser visas humanitarias, que tienen la misma finalidad: evitar que sea devuelta la persona a su país de origen. Les decía que esta se otorga dependiendo de cada país. La figura conocida como protección complementaria se podría definir como la protección que la entidad autorizada en el país de acogida otorga al extranjero que no tiene regularidad migratoria y que no califica como refugiado, bajo la definición tradicional o la ampliada, consistente en no devolverlo al territorio de otro país donde su vida, su libertad o su integridad se veían amenazados. La protección complementaria y las visas humanitarias se han recopilado por la Unidad Legal y Regional de las Américas. El ACNUR considera que la protección complementaria es una manera en la cual el Estado reconoce la situación de la persona, identifica el riesgo y tiene conocimiento de sus necesidades. Sin embargo, no encuadra en el artículo 13 de la Ley de Protección para los Refugiados, Asilados y Protección Complementaria. Al no calificar dentro del artículo 13, se le va a otorgar esta protección complementaria y en otros países lo que se conoce como visa humanitaria. Con el otorgamiento de la protección complementaria, solo podrá ser considerado una vez que se haya negado la condición de refugiado. De tal manera que yo no puedo ser extranjero, venir huyendo de mis condiciones supuestamente políticas, etcétera, del país donde me encuentro o de donde soy originario, y llegar y pedir directamente la protección complementaria porque sé que no cumplo los requisitos para ser considerado como refugiado. Para que me otorgue la protección complementaria, debo de haber sido rechazado para refugiado. No puedo tramitarlo de manera directa, es decir, no puedo saltarme el proceso de refugio e irme directamente a solicitar la protección complementaria. Con la condición de protección complementaria se va a otorgar la condición de residente permanente. Entonces, como ya sabemos, la condición de residente permanente se le otorga al que solicite asilo político, refugio y reconocimiento de la protección complementaria. También por ser apátrida, previo cumplimiento de los requisitos que se señale en cada situación. Al igual que cuando nos dan el asilo o el refugio, nuestro documento migratorio no va a decir refugio, asilo, protección complementaria. Simplemente va a decir residente permanente. Y las autoridades son las únicas que van a tener la información de ser residente permanente por refugio, residente permanente por asilo o residente permanente por protección complementaria. En nuestro caso, la ley va a crear la categoría de visitante por razones humanitarias y va a autorizar a la administración a amparar a las personas no específicamente indicadas.
No se descarta tampoco la protección por razones humanitarias pueda llegar a ser muy considerable. Todos los que soliciten asilo, refugio, protección complementaria inician. ¿Con qué inician? ¿Con qué condición migratoria inician? A ver, las personas que ingresen a nuestro país solicitando refugio, asilo, o que sean rechazadas de refugio y sean solicitantes de protección complementaria, ¿con qué condición migratoria ingresan al país? Pero vamos a suponer que ingresen ilegales o legales. No importa, tan pronto como tú solicitas cualquiera de las dos condiciones, ¿qué condición migratoria te ampara? ¿Con qué condición migratoria me amparo tan pronto como solicito asilo, refugio o me niegan mi refugio y estoy en espera de que me aprueben la protección complementaria? ¿Qué condición migratoria te ampara o te protege mientras no se te otorgue estas condiciones de refugiado, asilado o protección complementaria? Sería el visitante... estoy entre el visitante por razones humanitarias o el visitante sin permiso para realizar acciones remuneratorias. Si tuvieras que escoger uno, ¿cuál escogerías? Por razones humanitarias, porque va encaminado a la protección de sus derechos humanos. Así es, tan pronto como solicites el asilo, el refugio o la protección complementaria, te quedas con la visa de visitante por razones humanitarias, pero esa no es permanente, no puede ser de por vida. Entonces, solamente es mientras se te otorga o se te niega el asilo, se te otorga o se te niega el refugio, se te otorga o se te niega la protección complementaria. Las visas humanitarias para el caso de la deportación. En el caso de la deportación, cuando necesito ingresar por razones urgentes, antes de que se cumpla el periodo de restricción migratorio, también puedo tramitar una visa humanitaria, es decir, firmo mi acuerdo de readmisión e ingreso a territorio mexicano con una visa humanitaria. Sin embargo, esa visa humanitaria solamente es temporal. Acto seguido de la visa humanitaria tengo que tramitar una condición migratoria regular ya. No sé si me estoy explicando. En México, la visa humanitaria se va a utilizar para los casos en los que me han deportado, necesito ingresar anticipadamente y ¿con qué visado voy a entrar? Voy a entrar como con una visa humanitaria, pero una vez que esté dentro del territorio nacional debo de cambiar esa visa humanitaria por una de las 9 condiciones migratorias que ya vimos. Entonces, la Secretaría podrá autorizar la condición de visitante por razones humanitarias en los casos que ya vimos, pero también va a entregar a los extranjeros visas humanitarias cuando exista una causa humanitaria o de interés público que haga necesaria su internación o regularización en el país, en cuyo caso contarán con permiso para trabajar a cambio de una remuneración. Pero debo tramitar una visa humanitaria y después de la visa humanitaria cambiar mi condición migratoria. Las razones por las que se va a dar una visa humanitaria es por víctima de una catástrofe natural o violencia, o cuya vida o integridad se encuentre en peligro, o bien ingrese para realizar acciones de auxilio o rescate en situaciones de emergencia en el país, o atender a un familiar por encontrarse en un estado grave de salud. Por esas causas nos van a tramitar la visa humanitaria, pero insisto, ingresando al país debemos regularizar nuestra condición migratoria hasta determinar si podemos trabajar o no podemos trabajar. La visa humanitaria puede hacerse el trámite en línea, presencial o vía telefónica. La documentación que debo acreditar es el original de carta responsiva por parte del promovente, asumiendo los gastos de viaje y permanencia que genere la estancia de la persona extranjera en el país, copia del pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido conforme al derecho internacional y vigente de la persona extranjera para la que se solicita la visa humanitaria. ¿Queda clara la diferencia entre visitante por razones humanitarias y visa humanitaria? Sí, entonces visitante por razones humanitarias es mientras se otorga el asilo o la protección complementaria, y la visa humanitaria es cuando existe un caso de deportación pero se necesita ingresar inmediatamente al país. Esa es la diferencia, ¿verdad? Así es, la visa humanitaria es porque hay un caso de extrema urgencia que requiere tu presencia en el país, por un familiar gravemente enfermo, la desaparición de una persona, el probable encarcelamiento de una persona que no tenga, de tu hijo o alguna persona que no tenga otra persona que lo apoye. En ese caso tramitas una visa humanitaria, pero esa visa humanitaria solamente es, digamos, temporal. Es la visa que te van a otorgar para, después del acuerdo de readmisión, ingresar a México. Y una vez que estés en México tienes que regularizar tu condición migratoria. Sí, abogado. Ajá.
con este tema daríamos por terminada la unidad 3, que sería todo lo de condición jurídica de los extranjeros. Ya vimos todas las posibilidades que puede tener un extranjero. Entonces ahora vamos a la inversión extranjera, y con eso iniciaríamos la unidad 4. Y el miércoles decidimos si el examen es hasta protección complementaria o hasta inversión extranjera.